Dios bendiga, qué bueno. Yo soy un poquito eco. Son las 8:32 de la noche, hoy viernes 9 de agosto 2022. Sí, estamos un poquito tarde, entramos tarde. Es la oportunidad que tengo para hacerlo hoy, ya que en el día de mañana no podré estar conectada. Así es que había que hacerlo hoy, pero más tarde de nuestro horario normal, en vez de las 7 de la noche, aquí en los Estados Unidos, en Buffalo. Te damos gracias por conectarte y los que más adelante también se estarán conectando. Bendiciones. Vamos a estar en esta lección número 23 con el tema perplejo, pero confiando en Dios. La verdad central nos dice que los cristianos reciben esperanza y dirección de Dios en los tiempos difíciles y desconcertantes. El libro de los Salmos es un libro que sirve para traer adoración, tiempo de reflexión, de meditación, de desahogo. Y en este salmo de hoy estaremos hablando de un tema que toca nuestras vidas. En algún momento u otro podemos experimentar exactamente el sentir que experimentó el salmista Asaf cuando escribió este Salmo 73. Vamos a estar en el capítulo 73 de Salmos. El versículo clave está en el versículo 28 de este Salmo 73. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Esta lección se va a enfocar principalmente en cómo nosotros hemos de lidiar con una pregunta que es tan difícil de responder. Esta pregunta de el por qué le pasan cosas malas a las personas buenas o a las personas justas. ¿Por qué las cosas malas le pasan a las personas buenas o viceversa? ¿Por qué las cosas buenas le pasan a la gente mala? Y este salmo nos va a ayudar a nosotros a pensar y a meditar y quizás a recordar. Quizás algunos de nosotros estamos experimentando exactamente este sentir. Y el propósito de esta palabra es el propósito de esta enseñanza es que nosotros seamos alentados con esta palabra, tal y como el título lo dice, perplejos pero confiando en Dios. Cuando Dios imparta justicia, cuando Dios imparte su justicia, muy a menudo nosotros olvidamos que Él lo hace con gracia. Olvidamos que el tiempo de Dios no es el mismo que el de nosotros. Su forma de moverse, actuar y aplicar su justicia no es al método nuestro, no es a nuestra manera como nosotros digamos o como nosotros pensamos que debe de ser. Dios siempre obra a tiempo, Él sabe todo lo que hace, nada le pasa sin desapercibido. Él conoce todos los tiempos, Él conoce todos los motivos y todas las sazones de la vida. Y a veces nosotros pensamos que como que Dios no es justo, pensamos que Dios no hace nada al respecto para hacer su justicia, para aplicar justicia. A veces pensamos o no entendemos el por qué Dios parece que retarda en tomar acción. Nosotros conociendo que Él es el Dios y la suprema autoridad de todas las cosas, que Él es el Dios verdadero. Hemos estado hablando en esta unidad 4 acerca de que Él es el único Dios que merece nuestra adoración. Él es el Dios soberano, un Dios trascendente, como estuvimos hablando la semana pasada. Pero también debemos de entender que nosotros no estamos llamados a entender a Dios, sino a más bien a creerle. Sí debemos de confiar en sus propósitos y en sus motivos. A través de la Biblia encontramos diversidades de ejemplos de cómo la justicia de Dios se aplica y cómo muchas veces como humanos nosotros nos desesperamos o no comprendemos cómo es que Él aplica esa justicia.
El ejemplo que tenemos en la lección de hoy, que trae el escritor de hoy, es un ejemplo de Sodoma y Gomorra, como que parece que se tardó su justicia al aplicarlo, como es que el juicio de Dios parece ser retrasado. Y cuando entendemos toda la historia y vemos desde el punto de vista de Dios, es que nosotros podemos comprender que no era un retraso la justicia de Dios para la ciudad de Sodoma y Gomorra de tanto pecado y aberración que había y se practicaba en estas ciudades pecaminosas, sino más bien porque era el tiempo que le estaba dando Dios la oportunidad a Lot y a su familia para que pudieran salvarse. De la misma manera, esto sucede en nuestros tiempos. Nosotros recordamos que parece que la justicia de Dios se está tardando ahora en estos tiempos que estamos viviendo. Parecen muy similares a esos tiempos malvados, peligrosos, de rebelión, de desobediencia, de grandes pecados que nosotros vemos ahora en nuestros tiempos. Podemos llegar a la misma conclusión y preguntarnos por qué parece que la justicia de Dios se tarda, por qué es que Dios no actúa de una vez. Y la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a recordar cuando esta pregunta nos venga a nosotros en 2 de Pedro, capítulo 3, el verso 9 y el verso 10 es lo que debemos de recordar cuando llegamos a quizás sentirnos, sentirnos abrumados o sentirnos desesperados. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es un ejemplo muy impactante. Creo que en la semana pasada se los dejé de asignación, pero hice un error. Yo dije que era en la historia en el Antiguo Testamento de un sacerdote y no es un sacerdote, es un levita. Tampoco le di la cita bíblica. Yo no sé si ustedes hicieron la asignación y les dio curiosidad de saber de quién yo estaba refiriéndome en la historia del Antiguo Testamento, que está registrada en Jueces capítulo 19 y capítulo 20. La historia es muy larga, no se la voy a relatar toda ahora. Lo que sí quiero usarla como ejemplo en resumidas cuentas de este levita que había decidido salir a buscar a su concubina. En el capítulo 19, en el verso 2 dice que su concubina, su mujer, le había sido infiel, por la cual ella se había ido a la casa de su padre y allí permaneció 4 meses cuando el levita decide ir a buscarla, reconciliarse con ella y atraerla de regreso a casa. Entonces él sale, la busca y mientras él está allí, pues la intención de él era venir, lo recibió, el suegro lo recibió bien, era recibirla, ir, buscarla y regresarse a la casa, pero el suegro continuó retrasando el regreso del levita con su concubina, hasta que llegó el 5.º día, donde ya el suegro no pudo, o el levita no se dejó convencer más por la insistencia del suegro de permanecer más tiempo ahí. Así es que en ese 5.º día temprano deciden comenzar el camino de regreso a casa. Está el levita, está su concubina, salieron con un asno y uno de los siervos. De regreso ya estaba en su primer día de camino, ya estaba oscureciendo, por lo cual tenían que buscar un lugar para donde alojarse. Vieron, el siervo les recomienda este lugar. El levita le dice que no, que sigamos más adelante. Entonces entran a otro lugar donde decidió quedarse porque ahí eran donde habitaban los israelitas del mismo pueblo. Los mismos israelitas habitaban en este lugar específico. Así es que
la maldad que había tanto, el descuido y la deshonra, que había tanto en esta tierra, que ninguna persona brindó su hogar, le dieron hospedaje, por lo cual ellos se sentaron en la plaza, y hasta que un señor viejo se le acercó, conversaron y le abrió las puertas de su hogar. Allí en las puertas de su hogar, en una tranquilidad, de momento comienzan abruman a la casa, y allí eran unos hombres bien violentos, donde le estaban diciendo al viejo, que así lo dice la Biblia, el viejo hombre, no es que yo estoy siendo sarcástica, que dejaran que ellos conocieran al invitado. Y cuando la palabra dice conocer, está refiriéndose a dejarles que tuvieran sexo con el invitado. La responsabilidad de la persona en el pueblo de Israel, la hospitalidad y el cuidar de sus invitados, era algo muy serio, y también era ordenado por Dios que cuidaran de los huérfanos y de y darle hospedajes, especialmente a los propios. Así es que con esa costumbre y ese respeto, él ofreció, el viejo, el dueño de la casa, ofreció a sus hijas vírgenes y a la concubina del levita. Se puso tan desesperante la situación, que entonces el levita decidió y le ofreció y le tiró a su concubina a ellos, y ellos pues tomaron posesión de ella, la torturaron, la violaron toda la noche, y cuando ya iba a amanecer, ella entonces con sus pocas fuerzas llega hasta el lugar donde se habían alojado, y al temprano en la mañana el levita fue a continuar su camino, cuando la vio allí mismo en las puertas de las escaleras falleciéndose, ya se murió. Él toma el cuerpo de ella, continúa el camino hasta que llega a la casa. Una vez que llega a la casa, esta es la parte más impactante y desastrosa de esta historia. Él entonces toma el cuerpo de la concubina y la parte sus huesos, parte su cuerpo en 12 partes. Y esas 12 partes se las envía un pedazo a cada de las tribus. Esto llegó a mover, esta acción del levita causó un movimiento donde toda la tribu, el pueblo de Israel, los israelitas se unieron para tomar venganza contra la tribu de Benjamín, que era los principales en haber permitido esta aberración, esta violencia, esta cosa que nunca antes ellos habían visto o experimentado. Así es que con esta historia, con este ejemplo, levemente lo que estamos viendo, la mezcla que hay entre la justicia y la venganza. Cómo es que tanta violencia, tanta rebelión, tanta perversidad, había llegado el grado de espiritualidad en una carencia espiritual del pueblo, que se indignaron en ver de cuánta perversidad y violencia se estaban viviendo, que se preguntaron cómo sería la justicia de Dios, por qué no tomar acción, por qué Dios ha permitido tanta perversidad. Así que ejemplos como este tan impactante, nosotros podemos asimilar y podemos entender la tensión y la frustración que tenía el autor Asaf en el Salmo 73. Cómo es que nosotros, viendo estas historias que vemos en la Biblia, vemos como que la historia se repite, y en nuestros días estamos viendo la misma actitud, la misma carencia, la misma rebelión, la misma desobediencia, las mismas injusticias. Lo estamos viviendo nosotros en nuestros tiempos, que podemos llegar a caer en ese estado de perplejidad. Podemos llegar a caer en ese estado de asombro, de confusión, de coraje, de indignación por tanto pecado, y cómo estas personas que practican el pecado, la rebelión, que son tan perversos, cómo es posible que ellos vivan una vida en éxito, de bendición, donde todo les sale bien, donde todo
le parece que va de pompa en pompa, de gloria en gloria, y aquellos que tratamos y continuamos de seguir viviendo de una manera piadosa, correcta ante Dios, cómo es que parece que las cosas nos van mal. Y por eso es que llegamos a preguntarnos cuántas veces llegamos a caer en esa trampa de compararnos con el que prospera, con el malvado que prospera, que llegamos hasta creer que el otro lado tiene la grama más verde, o llegamos a pensar qué más falta, cómo va a seguir lloviendo sobre mojado, y esos diferentes tipos de pensar y sentir llega a abrumar nuestro corazón al punto que llegamos de dudar de la soberanía de Dios, de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios permite que tanta maldad siga ocurriendo. En esta primera parte del Salmo 73, vamos a leer los primeros 9 versos. Vamos a ver el dilema de una persona justa. El dilema de una persona justa, el dilema de Asaf, el dilema que tú y yo estamos muy familiarizados, porque yo estoy segura que en algún momento u otro lo hemos vivido, lo estamos pasando o lo viviremos si aún no lo has vivido. Salmo 73, 1 al 9 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberanía los corona, se cubren de vestidos de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Este Salmo 73, los primeros 2 versículos, cuando lo leemos, vemos cómo el salmista expresa y describe la bondad de Dios, hace esa declaración de esa naturaleza hermosa de Dios. Y nosotros podríamos pensar, él debió de haber, quedado, esa reflexión debió de dejarla ahí, o continuar exaltando y recitando las bondades de Dios, cuán maravilloso es Dios, el Dios todopoderoso, el Dios maravilloso, el Dios justo, el Dios bueno, el Dios que es el Dios de dioses, el gran yo soy, ¿verdad? Mas sin embargo, estamos viendo que inmediatamente el tono cambia. Después de haber reflexionado o haber declarado acerca de la bondad de Dios, el tono de su cántico, de su adoración, de su meditación, lleva ahora a compararse él mismo, su situación, su vida contra los malvados. Y ahí es donde se le viró la tortilla, como para entenderlo. Ahí es donde vemos que el resto del Salmo parece ser que si hubiera sido otra persona quien lo escribiese o que se estuviera expresando. Porque él se pregunta, al compararse su propia vida, su circunstancia, comparándoselo con los malvados que le rodeaban, se hacía esta pregunta: ¿por qué le va a ellos tan bien? ¿Por qué a los malvados le va todo bien y a los justos entonces le va mal? ¿Por qué los malvados no son castigados y por qué entonces los justos sí sufren? ¿Por qué en medio de su sufrimiento las cosas parecen que van empeorando? Esto es una advertencia para ti y para mí, iglesia de Dios, como creyente. Nosotros no debemos de usar la comparación con otros, a menos que sea que nos estemos comparando con Jesús mismo. No es saludable que nosotros comparemos nuestra vida, nuestra circunstancia, nuestra experiencia, nuestra existencia
comparándolo con el malvado, cómo el otro le va bien, cómo el para aquel que está mejor. Eso no es saludable. Si de alguien nosotros vamos a compararnos, vamos a medir, vamos a tratar de alcanzar y imitar, ese siendo la persona de Jesús. Midámonos como con Jesús. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? La norma para vivir la vida cristiana es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la regla, es un espejo, es un libro de instrucciones, es el modelo la cual debemos nosotros seguir. Nos da la herramienta de cómo nosotros debemos vivir la ética cristiana, cómo debemos de aplicarla. Eso es lo único que nosotros debemos utilizar para compararnos, para cómo nosotros mejorar. Nunca debemos de estar fijándonos y comparándonos con los demás, especialmente contra aquellos que son malvados. La palabra de Dios es la que nos dice a nosotros cómo debemos vivir. Y el Espíritu Santo también nos guía a nosotros a llevar una relación más profunda con Dios. Recordemos que es Dios el que juzga, es Dios el que conoce las intenciones del corazón, las intenciones del hombre. El hombre no ve más allá de lo externo, pero Dios ve el corazón y las intenciones de la persona. Y solo Dios puede ver lo que hay dentro del corazón de una persona. Así es que estamos más seguros cuando nosotros nos comparamos o nos medimos según las escrituras de Dios, y así el Espíritu Santo nos sirve a nosotros como guía, como eje, como el enfoque correcto para nosotros continuar llevando una vida agradable a Dios. Por nuestra naturaleza humana, que nuestra naturaleza humana es fallida por consecuencia de la entrada del pecado, por la desobediencia del primer hombre y la mujer, nosotros nacemos en el pecado y nuestra humanidad es corta ante la gracia de Dios. Al nosotros pensar, vivir y actuar en nuestra humanidad, nosotros es que tendemos a cuestionar la bondad y la justicia de Dios, porque lo estamos viviendo y lo estamos mirando y lo estamos midiendo según nuestra naturaleza fallida, y nos olvidamos de la soberanía de Dios. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es la soberanía de Dios y lo que es la trascendencia, que Dios trasciende. Nuestro Dios no tiene límite, y la soberanía de Dios, estuvimos hablando acerca de Él, es el que tiene el control de todas las cosas. Él es el que es superior y determina todas las cosas, pero Él no manipula a la humanidad. Nosotros tenemos nuestro libre albedrío y muchas cosas Dios permite que suceden porque no es el tiempo o porque es nuestra decisión de nosotros. Muchas veces somos los que sacamos a Dios de nuestra vida. Somos nosotros los que expulsamos a Dios de nuestro diario vivir. Somos nosotros, la humanidad, lo que pretendemos, que queremos que Dios haga todo lo bueno en nuestras vidas, pero hay ciertas partes en nuestras vidas que nosotros preferimos que Él esté afuera. Así es que Él, como Dios soberano, Él no nos manipula, sino que nos da a nosotros el libre albedrío. Y Él actúa cuando Él necesita actuar, cuando Él quiere actuar y cuando Él así lo decida, con sus propósitos a su tiempo. Hablamos de en la soberanía de Dios, incluye la omnipotencia, el que tiene todo el poder, la omnisciencia, que tiene todo conocimiento, y tiene omnipotencia, omnipresencia, que está en todo lugar y no tiene los límites que nosotros como humanos lo tenemos. Así es que Él actúa cuando Él quiera. Eso es que Él todo lo sabe. Él actúa como Él quiere, demostrando su autoridad máxima, y Él actúa donde Él quiere, dejándonos saber que Él no tiene ningún límite. Nuestro Dios, Dios soberano, gobierna en el universo. Ahora, teniendo esto ahora en mente, el salmista había olvidado del carácter de Dios, y por eso a través de este salmo
73, estamos viendo que su enfoque ahora estaba en sus propios fracasos. El enfoque del salmista estaba en sí mismo porque estaba comparándose con los que los rodeaban. El verso 3, 4 y 5 vemos dónde estaba su corazón, dónde estaba su enfoque. Ya había comenzado, exaltó la bondad de Dios, maravilloso, Dios bueno, pero rápidamente en el verso 3 comienza a reflexionar y a pensar y ver la envidia de los arrogantes. Se comienza a fijar en cómo los impíos prosperan. En el versículo 4, él comienza a describirle cómo su vigor, cómo están siempre llenos de alegría, están pasándola bien. En el versículo 5, no pasan trabajo, no tienen dificultad, siempre tienen éxito, siempre tienen fuerza, siempre tienen salud. En el versículo 5 también sigue diciendo, ni son azotados, o sea, no sufren consecuencias de sus malas acciones. Y comienza él a abrumar y a pensar y a decir, pero cuánto éxito, cómo es que le va bien, cómo es que tienen tanta fuerza, cómo es que disfrutan. El perverso, el malo, parece que la está viviendo de lo más bien en Chulisnaki, como diría un buen boricua. Lleno de envidia y de resentimiento, es que el salmista comienza a enumerar lo que veía como bendiciones y la falta de justicia para los malvados a los que los rodeaban. Así es que dentro de ese sentir de resentimiento, envidia es diferente al celo. El celo es, yo quiero tener lo que tú tienes y quizás haces todo lo posible para tener lo mismo que tiene esa persona porque le tienes envidia. La envidia es aún peor, porque la envidia es que reconozco que yo no lo tengo, tú lo tienes y tampoco yo quiero que tú lo tengas. Así es que es, no quiere que lo tengas, no quiere que tenga éxito, no quiere que le estés bien. Así que la envidia es peor que el celo. Y en ese sentir, en ese coraje, en esa confusión, en esa injusticia según su perspectiva, porque esto es lo que él veía, al ver que disfrutaban de salud, que no tenían un orgullo, que se enaltecían en sus éxitos, donde no pasaba ni siquiera trabajo. Muchas veces nosotros podemos quizás identificarnos en nuestras áreas de trabajo. También tenemos compañeros de trabajo que hacen lo mínimo y lo mínimo o no hacen nada. Y especialmente cuando se es requerido trabajar en equipo, cómo es que el peso va muchas veces hacia ciertas personas, pero la premiación las disfrutan todos por igual. Y quizás el que menos hizo es el que más viene disfrutando del fruto, de las victorias o de la premiación o lo que sea. O sea que aquel que trabaja mucho viene a recibir quizás los mismos o menos beneficios, y el que hace menos recibe más o igual, y eso comienza a crear resentimiento en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y aquí el salmista de igual manera comenzó a ver eso como bendición sobre las vidas del malvado, y cómo veía que no habían consecuencias de sus malas acciones. Y continuamente estaba ahora aquí quejándose el salmista. Se quejaba de que el malvado todo le iba bien económicamente y que disfrutaba de una buena salud. Versos 7, 8 y 9. Estamos viendo cómo sigue cociéndose, cómo sigue moviéndose ese resentimiento en el corazón del salmista. Sigue diciendo en el verso 7, ellos logran con creces los antojos del corazón, creces en aumento. Llegan a alcanzar sus metas, llegan a recibir en aumento. Y en el verso 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanerías, no se avergüenzan en planificar
en hacer maldad para si hay que atropellar a otro, para yo salir adelante, para yo salir arriba, y si hay que levantar calumnias, si hay que hacer lo que sea para yo avanzar, si hay que hablar mentiras, si hay que burlarse, si cualquier método que utilice el malvado para avanzar y logra el propósito y logra alcanzar y logra seguir creciendo, se va enorgulleciendo, se va exaltando, y eso con más coraje le da a uno al ver ese tipo de personas, a esa maldad. El salmista sigue diciendo en el verso 9: ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Cómo es que hoy día vemos abiertamente esas celebraciones y la burla contra lo que es sagrado, la burla al mismo Dios, la profanación? Cómo es que abiertamente lo practican, lo celebran, lo viven, lo disfrutan y humillan a la iglesia de Dios. Estas cosas es lo que puede hacer que el corazón de un cristiano, así como el salmista, lo experimente: el resentimiento, el desespero, la confusión. ¿Cómo es posible a este grado de indignación? Así es que esto nos hace la pregunta. Yo no pretendo ayudar, no tengo respuesta, porque es una pregunta difícil, pero lo que sí podemos aprender en esta lección es cómo no caer en esa trampa, cómo evitar ser tragado con esa trampa de sentirnos tentados de compararnos con el malvado y declarar o decir y dar a entender y creernos que el éxito de ellos, del malvado, es una bendición de Dios, porque no lo es. ¿Cómo sería si a diario nosotros realmente, en lugar de enfocarnos y compararnos al malvado, a su éxito o a sus logros, a su vida de orgullo, en lugar de nosotros concentrarnos en eso, ¿por qué nosotros no tomamos el tiempo día a día y pensamos, y hasta es necesario escribir, las bendiciones que Dios nos da día tras día? Cuando nosotros hacemos memoria y escribimos y comenzamos a escribir todas las bendiciones que Dios nos da día tras día, ahí nuestro entorno, nuestro pensar comienza a hacer efecto en nuestro corazón y aprendemos a vivir una vida de agradecimiento. Ya no tenemos el tiempo de estar pensando y mirando y comparándonos con otros. Así que en cada una de las acusaciones, en cada una de los detalles, observaciones que hacía el salmista, estaba comparando los problemas de las buenas personas con una perspectiva distorsionada, donde estaba mirando que las dificultades del malvado no la estaban viendo, la estaban interpretando como una bendición. Am I explaining myself right? Si Héctor está confundido, quiere decir que ustedes están confundidos. Si nosotros meditáramos y tomamos más cuidado en reconocer y darle gracias a Dios por todo, en todos los días recibimos bendición. Le damos gracias a Dios que hoy nos levantamos con vida. Le damos gracias a Dios que pudimos levantarnos sobre nuestros pies, muchos quizás sin ayuda. Podemos levantarnos y llegar a asearnos. Tuvimos un buen descanso, una buena cama para dormir, tuvimos alimento en el día de hoy,
tuvimos un día bonito y aunque haya llovido, sigue siendo un día maravilloso. Tuvimos la dicha de ir a trabajar. Hay otros que no tienen trabajo. Tuvimos la dicha de poder recibir un alimento, aunque sea agua, porque hay otros que ni agua tienen, agua potable. O sea, cosas así tan sencillas del diario vivir que nosotros lo tomamos como si nada, como si fuera un derecho que nosotros debemos de tener. Y no es así. Así es que mientras más tiempo nosotros pasamos y reconocemos las grandezas de Dios, las bendiciones de Dios en nuestra vida, no tendremos tiempo para estar envidiando al malvado y a estar enojándonos porque no sufren consecuencias por su maldad. Y tampoco es algo saludable que nosotros esperemos para el mes de noviembre, lo que por lo general se hace muchas personas, donde se recuerdan de darle gracias a Dios por las bendiciones que tienen o que han obtenido hasta ese entonces. Todos los días enfoquémonos en darle gracias a Dios en su bondad por lo bueno y maravilloso que es. Cuando nosotros comenzamos a comparar con los demás, especialmente con el malvado, como el malvado parece que todo le va bien, que no sufre dificultades, es que entonces estamos mirando la vida de una perspectiva distorsionada, tal y como el salmista Asaf lo estaba experimentando en este Salmo 73. En la parte de arriba yo me recordé que nosotros teníamos, yo no sé si las boté, pero si usted ha ido al cine y usted ha visto una película de 3D, 3D, tridimensional, y le dan esas gafitas de papel para cuando usted mira la pantalla, usted pueda ver bien con esos efectos. Pero si usted mira fuera de la pantalla o trata de caminar con ella sin mirar para el propósito para el cual es creado para la pantalla, va a ver el camino distorsionado y puede tropezar y puede golpearse y no va a poder bien. Al menos yo no lo disfruto porque, que me conoce, yo tengo un ojo vago, lazy eye, en el izquierdo. Ya a estas alturas de mi edad, ya el derecho se ha cansado de aguantar por más de 50 años. Ha cargado mi ojo izquierdo, que es el vago, que ahora está perdiendo fuerza mi ojo derecho. Así que cuando yo me pongo una de esas gafitas, el dolor de cabeza me aumenta porque es más distorsionado. Yo tengo un ojo vago y el derecho está haciendo el trabajo del izquierdo, más la distorsión es caótico. Y es la misma manera con nuestra vida. Cuando nosotros vemos la vida de la perspectiva comparándonos con otro, es que la estamos viendo distorsionada y comenzamos a sentir resentimiento y comenzamos a dejar de creer en Dios y a dudar de la bondad de Dios y de la fidelidad de Dios y a dudar de la justicia de Dios. Parece que Dios se toma mucho tiempo en tomar acción. Esto era lo que estaba experimentando el salmista Asaf. Una extraordinaria exhortación que nos deja el apóstol Pablo, la misma palabra de exhortación que le dejó a los de Gálatas, a los de Galacia, es la misma exhortación que tú y yo debemos de abrazar si nosotros sentimos esa tentación de compararnos con el malvado, con aquel que prospera. Gálatas capítulo 6, verso 7. Habla acerca de lo que es la justicia de Dios, que nos ayuda a nosotros a evitar caer en esta trampa a nosotros compararnos con otros. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que la comparación nos puede enceguecer, puede distorsionar la realidad de lo que estamos mirando y hasta podemos convencernos de que esa realidad que está distorsionada y la estamos mirando así es lo que nos puede llevar a que tengamos y sentamos pena por nosotros mismos, autolastima, y llegamos entonces a caer en la mentira de
tener una imagen distorsionada, equivocada de quién es Dios, porque ya lo estamos viendo de una manera distorsionada. Es peligroso nosotros compararnos, especialmente con aquel que el malvado prospera. No envidiemos la prosperidad del malvado. De esta manera, al hacerlo, caemos en esa trampa y llegamos a dudar de nuestro Dios, de su misericordia, de su bondad, de su fidelidad. Recordemos que los pensamientos y los caminos de Dios, hay otro versículo muy clásico para nosotros. Los pensamientos y caminos de Dios son mucho más altos que el de nuestros propios pensar y sentir. Él es soberano y Él sabe lo que hace. Volvemos a apelar a su omnipotencia. Él sabe lo que hace. Él nunca llega tarde ni tampoco temprano, justo a tiempo. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, omnisciente y Él siempre está en control de todas las cosas. Isaías 55, verso 8 y verso 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Los planes de Dios superan el entendimiento de su pueblo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Requiere Dios de nosotros, para evitar nosotros caer en esa trampa de compararnos con el malvado que prospera y envidiar su prosperidad y sus éxitos. Requiere de nosotros, Dios, fe, que nosotros creamos en su carácter, que nosotros confiemos en su plan, que nosotros confiemos en su tiempo. Sus pensamientos, sus caminos son superiores, son más altos que el de nosotros. Él conoce todo. Él ve más allá de lo que tú y yo vemos. Nuestra visión, nuestro entendimiento tiene un límite, pero el de Dios es mucho más grande y es más, es trascendente. Esta palabra debe de soltarnos a nosotros, esta profecía, esta palabra de Isaías, como las palabras que dejó el apóstol Pablo a los de Gálatas. A Dios nada se le escapa, de Dios nadie se burla. El tiempo del malvado, de su paga, llegará. Tenemos muchas historias en el Antiguo Testamento, a través de la Biblia también encontramos muchas historias donde se demuestra que parece que Dios se tarda, pero no hay tardanza, es que todo tiene su tiempo, todo tiene un propósito. Dios no permite nada, no desperdicia ni siquiera una lágrima. Todo tiene sus propósitos y todo tiene su tiempo. En el momento quizás no lo entendamos, pero cuando nosotros miramos estas historias en la Biblia de estos hombres y mujeres que aprendieron a esperar en el tiempo de Dios, cómo la victoria fue asegurada de la misma manera. No hay nada de qué envidiarle al impío. Los versos 13 al 17 de este capítulo 73 de Salmo, entramos a esta parte 2 y vamos a ver esta transición a la esperanza. Los primeros versículos hemos visto cómo el coraje de la injusticia, la rebelión estaba tomando control sobre el corazón del salmista. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Wow. Esta transición a la esperanza. En el verso 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia.
Ese es el peligro que nosotros podemos llegar a caer y creer que no vale la pena seguir creyéndole a Dios, de que no vale la pena seguir viviendo una vida recta, de que no vale la pena seguir viviendo en obediencia, de que no vale la pena hablar y andar con la verdad, de que es mejor, que se sale mejor y es menos trabajo, se pasa menos trabajo, que es más fácil obtener lo que uno quiera a través de la mentira o a través de la trampa o a través del atropello. Esa tentación puede entrar a nuestras vidas. Nosotros como creyentes, nosotros no dejamos de ser humanos. Nosotros todavía sentimos y nosotros somos todos tentados y podemos llegar a pensar de la misma manera como pensó aquí el salmista. Nos podemos identificar claramente con lo que él dice en este versículo 13, donde dice: yo he perdido mi tiempo, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos llegado a ese mismo sentir? Porque la injusticia que nos rodea es tan abrumadora, y de esta misma manera el pensamiento del autor de este Salmo 73, Asaf, su pensamiento fue cayendo y cayendo y cayendo en más y más profundo, y fue enredándose más y más y más. Estaba tan abrumado y quedó atrapado en ese pensamiento negativo. Así que otra manera de nosotros evitar caer en la trampa de la comparación con otro es aprender a ajustar nuestra perspectiva y para ver entonces nuestras circunstancias a través de los ojos de la fe y confianza en Cristo. A mirarlo desde la perspectiva de nuestra fe, creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas, que Él conoce todas las cosas y que para Él no hay límite. En el momento no lo entendemos, pero Él sabe lo que hace y Él obra a su tiempo. Y yo siempre soy fiel creyente en que mientras esperamos por el milagro, mientras esperamos por la respuesta, mientras esperamos por la solución, nosotros adoramos y exaltamos el nombre de Jehová. Jehová vive. Así esa actitud como la tuvo Job en medio de su sufrimiento, él le dio la gloria a Dios y reconoció. Para el salmista su realidad era ciertamente injusta. Era una realidad, así es que lo veía, así es que él lo interpretaba y por eso estaba tan confuso y estaba en ese estado de espiral hacia abajo, pensando que lo que estaba viviendo era una realidad. Pero cuando el salmista dijo estas palabras, pensando de que no valía la pena seguir viviendo una vida justa, una vida correcta, una vida de acuerdo a los estatutos de Dios, él llegó a tratar de usar sus métodos humanos para poder entender el por qué el malvado prosperaba y por qué el justo, especialmente él, porque es el que se está comparando, porque él día y noche todo es sufrimiento y todo le sale mal. ¿Cuántas veces nosotros también nos hemos preguntado si vale la pena seguir intentando de vivir con un corazón puro, con acciones limpias? ¿Cuántas vamos a seguir siendo honestos? ¿Cuántas veces vamos a seguir dando el más allá de nuestra fuerza, de nuestra dedicación, de nuestra pasión? ¿Cuántas veces vamos a seguir? La Biblia nos dice a nosotros que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos a lo mejor, es Eclesiastés, creo que capítulo 9, verso. Todo lo que hagamos, lo hagamos a lo mejor de nuestra habilidad. Y también la Biblia nos dice a nosotros de que todo lo que hacemos lo hagamos con gozo, sabiendo que lo estamos haciendo para Dios y no para el hombre. Que actuemos de una manera con ser genuinos, ser honestos,
Que nuestro sí sea sí, vuestro no sea no, que nuestro comportamiento sea transparente, donde quiera que estemos, nos estén viendo o no, alguien nos esté mirando o alguien no nos esté mirando. Así que todos estos consejos que nos da la palabra de Dios, nuestra ética como creyente, como hijos de Dios, como hijos de luz, ¿cómo que nos agotamos? Porque estamos viendo tanta injusticia y cómo hay que tantas cosas que suceden y siempre nosotros tratando de hacer lo bueno y somos los que estamos saliendo, tenemos tantas dificultades y estamos tanto trabajo. ¿De qué vale la pena? Llegamos a ser de esta manera como el salmista. Siempre he dicho que si tú nunca has experimentado estas cosas, quiere decir que ya tú tienes tus alas y ni cuentas te has dado. Y que ore por muchos de nosotros que necesitamos de la ayuda de Dios, un socorro, un milagro de parte de Dios, porque sí podemos identificarnos claramente como este salmista de esta manera tan negativa que podemos pensar. La sociedad se ha vuelto tan depravada que los pecados se pasean por las calles abiertamente, se ven y se celebran como si fuera algo bueno y aceptable, mientras que aquellos que intentamos defender la piedad somos el objeto de burla y de odio. Recientemente, y ese es el tema caliente que estamos viendo entre uno de los tantos temas calientes en cuanto a la injusticia. Estamos la burla que se ha hecho de una manera abierta y lo han celebrado en las aperturas de las Olimpiadas. Eso es algo que se sigue hablando. Donde defienden a aquel que es impío, lo defienden y dice que eso no fue ninguna intención de burlarse de la religión cristiana, sino que eso es en honor a un escritor, a un artista que hizo un tipo de arte con esa misma apariencia, o sea, tratando de tapar, y en la burla continúan. Estamos viendo la situación que está atravesando el país de Venezuela con el control que hay, cómo es que en el 2012 algo similar había ocurrido en Ucrania, como también reciente, en pocos años también creo que fue en Colombia, que han habido el control. Parece que la maldad sigue, el abuso, la injusticia continúa a rienda suelta, y la iglesia, el creyente que quiere continuar viviendo, intentando en todo su esfuerzo y debilidad y limitación humana de seguir viviendo una vida de piedad, seguimos siendo objetos de burlas y hasta somos acusados de que odiamos porque no aplaudimos y no estamos de acuerdo con las prácticas del pecado, porque nosotros nos dejamos regir por la palabra de Dios, y lo que la palabra de Dios dice que es pecado, el pecado de ayer, el pecado de hoy, el pecado de mañana sigue siendo pecado. Y ya les dije en otras clases que la rebelión y el pecado de hoy día es una forma moderna, pero sigue siendo pecado. Así es que esto puede, y nosotros podemos entender con facilidad esta frustración del salmista. Y ese es el peligro que nosotros, es lo que esta clase nos quiere ayudar a nosotros a entender. Que nosotros aprendamos a ver desde la perspectiva de la fe, a través de nuestra confianza en Dios, que eso que nosotros vemos como injusticia, como una realidad de que Dios ha pedido el control, que cuando nosotros nos miramos desde el punto de vista de cómo Dios quiere que lo veamos, entendiendo y nosotros esperando en su soberanía, entonces nuestra actitud va a ser diferente. Nuestro corazón no va a ser endurecido, no va a ser arropado por el coraje, por la envidia y por la confusión. La percepción y la realidad son dos cosas muy diferentes, y cuando nosotros tenemos esto bien claro, esto nos ayuda a nosotros a equiparnos mejor para no caer en esta trampa de la comparación y pensar y creer que el injusto, el malvado,
prospera, mientras que el justo lo sufre. Aunque la justicia puede parecer que es de poca importancia, según las normas de hoy día, parece que la justicia no tiene mucho valor, que solamente es un lado lo que importa, el mal lo que importa. La palabra de Dios tiene ejemplos y recordatorios para animarnos a nosotros como pueblo de Dios a que nosotros permanezcamos confiando en Dios, aun y cuando podamos experimentar tiempos de perplejidad. ¿Qué es estar perplejo? El tema de hoy es perplejo, pero confiando en Dios. Estar perplejos significa una persona que tiene duda sobre lo que debe de hacer o decir. O sea, queda así como que anonadado, queda en shock. No sabe ni qué decir ni qué hacer por tanta injusticia, tanta perversidad, tanto pecado, tanta cosa que en nuestra mente como que... la palabra de Dios nos dice a nosotros, y con todo el ejemplo que encontramos a través de la palabra de Dios, nos ayuda a nosotros a mantener una perspectiva clara, contundente a través de la fe en Dios, y así, aunque nos quedemos así perplejos y lleguen momentos que no sabemos ni qué decir ni qué hacer, podemos seguir confiando en Dios. El primer y el más importante paso para pasar de la confusión a la esperanza, para comenzar esa transición, que vamos a ver cómo el salmista hizo esa transición. De esa misma manera, nosotros podemos pasar esa transición si nosotros llegamos a caer o cuando hemos caído. De esta manera es como nosotros hemos podido salir. Y si vas a caer, cuando caigas te vas a dar cuenta que para poder salir de ese hueco, de ese hoyo de la confusión y desesperación, de ese pozo cenagoso, como lo describió también el salmista en otro salmo, es nosotros entender que la palabra de Dios es la que nos lleva a nosotros a entrar a la presencia de Dios. La confusión pasa a esperanza cuando nosotros entramos en la presencia de Dios. Cuando nosotros estemos confundidos, estemos heridos o estemos necesitados de algún consejo, la presencia de Dios es el lugar donde nosotros debemos estar. El salmista en el versículo 16 y 17 es cuando entra en esta transición de confusión a esperanza. Él dice: traté de entender por qué los malvados prosperan. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él entendió qué difícil fue esta tarea. En el verso 17, entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Creo que esta es la Nueva Traducción Viviente, la que acabo de leer. Ok, put it back. Yo leí la Nueva Traducción Viviente y Héctor está proyectando la Reina Valera 60. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Traté de entender. El salmista Asafás estaba entendiendo. Primero reconoce la bondad de Dios. Luego comienza a compararse con el malvado y comienza a ver cómo comienza a interpretar todo lo bueno como si fueran bendiciones. Entonces entra en ese estado de endurecimiento, de coraje, de injusticia, y piensa negativamente que no vale la pena mantenerse en integridad y en santidad. Y aquí en el versículo 16 él dice: ven acá, he pasado tanto tiempo tratando de entender cómo es que el malvado prospera y no sufre sus consecuencias. Es agotador y es imposible para mí entenderlo. Hasta que no entré en la presencia de Dios, es que entonces vine a recibir descanso. Es que entonces vine a entender. Es que entonces vine a comprender de lo grande y maravilloso y justo que Dios es, lo soberano que Dios es, lo fiel que Él a sus promesas, que Él tiene el control de todas las cosas, que sus pensamientos son más altos que los míos, sus caminos son superiores a los míos, y es que Él tiene cuidado de mí,
que Él es fiel a su promesa. Es entonces que él entendió en la presencia de Dios. Él entendió que encontraba el descanso, encontraba refugio, encontraba consuelo, encontraba gozo, encontró paz. Salmo 16, el verso 10 y el verso 11 es otro tema poderoso. Es otra palabra alentadora que nos ayuda a nosotros a no caer en esa trampa del compararnos. Y si caemos, podremos salir y transicionar. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El verso 11 es el más poderoso. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El salmista reconoció que no podía entender el por qué los malvados prosperaban, pero sí logró reconocer que hablaba desde su dolor. Él entendió, ok, se me fue la mente. Se me fue la mente por un momento, Señor, y ya yo aunque no puedo entender en mi humanidad, en mi mente finita, no puedo entender cómo es que yo estoy interpretando y paréceme y yo viendo que Él prospera, como que Él tiene mucha bendición, el malvado tiene bendición en abundancia sobre su vida, aunque esa es la realidad que yo estoy mirando. He entendido que lo estoy mirando con los lentes del dolor. No los estoy mirando, no estoy viendo mi vida, mi circunstancia con los lentes de la fe, en mi confianza en ti. Estoy hablando desde mi dolor. ¿Y sabes qué? Yo espero que no me malinterpreten. Pero yo creo que si nosotros podemos darnos permiso de ir a la presencia de Dios y derramar nuestro corazón y dejarle saber tal y como nosotros nos sentimos. Después de todo, ya Él lo sabe cómo nosotros nos sentimos. Pero cuando nosotros derramamos nuestro corazón, reconocemos nuestra debilidad. Es más, hay una historia en la Biblia donde nos dice que un personaje le pidió a Jesús que ayudara a su fe. Así es que no hay problema en nosotros pedirle a Dios que ayude a nuestra fe, que nos ayude a recordar. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar las promesas maravillosas de Dios. Es palabra de Jesús, dice que no te dejará ni nos desamparará, que Él estará con nosotros. Aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová me recogerá. Jesús ha vencido al mundo. No tenga miedo, no estás solo, ya tienes la victoria. Todas estas palabras, todas estas maravillas poderosas, promesas de Dios, cuando nosotros entramos en su presencia, comienzan a fluir y comenzamos entonces, en lugar de dar quejas, comenzamos a adorar y comenzamos a darle gracias a Dios. El salmista entendió que en su dolor había expresado su perspectiva distorsionada. Entonces él reconoció que estando en la presencia de Dios, comenzó a transicionar del dolor al descanso. Y de igual manera, el dolor y la confusión nos pueden llevar a ti y a mí rápidamente por ese mismo espiral. La confusión y el dolor rápidamente nos pueden ahogar, y porque podemos creer que de tanta justicia que nos rodea, llegamos hasta correr el peligro de que nuestro corazón se endurezca y hasta llenarnos nosotros de amargura. Pero cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, cuando nosotros llegamos a entender y a descansar ante la presencia de Dios, entonces veremos cómo nuestra perspectiva cambia y cómo la dureza de nuestro corazón amargado se transforma de un corazón de piedra a un corazón de carne. Si nosotros nos enfocamos en nuestros problemas, nosotros nos quedaremos estancados y nos convenceremos que será imposible que nosotros superemos eso, lo que estamos viviendo o experimentando. Sin embargo, cuando nosotros nos centramos en los planes de Dios, Él nos da a nosotros la fortaleza para nosotros escalar cualquier montaña que se levante contra nosotros. Cada escalón, en lugar de verlo como un estorbo,
es más bien como un avance. Toma ese control, toma cada paso y sigue montando, escalando montaña. Toma posesión de esa montaña para que así puedas construir un altar de adoración. Levántate, tú puedes. Miremoslos a través de los ojos de Dios. Este testimonio corto que voy a decir, porque estuve debatiendo, ¿lo digo o no lo digo? Quizás no diga muchos detalles. Solamente quiero darle de este ejemplo que esta palabra es verdadera, esta palabra se cumple. Y el estar en la presencia de Dios hace esa transformación de verdad. Nuestra perspectiva, nuestro sentir cambia. Hace 3 años que yo venía luchando con esto, con este mismo sentir de tratando de no ponerme emocional, del salmista, donde la injusticia en el ambiente donde estuve me tenía tan mal que llegué a decir, voy a hablar, voy a actuar como hacen estas personas, porque yo estoy cansada de que uno haga tanto esfuerzo y tanta dedicación y no hay consecuencia, uno siempre está haciendo. La cuestión es que yo me sentí como el salmista y llegué a pensar, como lo dijo en ese versículo 13, de que vale la pena, hasta que entré en la presencia de Dios. En los últimos 2 ayunos congregacionales, aproveché, nuestra iglesia estuvo haciendo ayunos congregacionales una vez al mes, creo que lo hicimos 3 veces. En los últimos 2, ahí fue donde yo llevé a Dios. Yo entré a la presencia de Dios. Las intenciones de mi propósito de ese ayuno, aunque era congregacional, por motivos cualquiera, yo llevé mi propio propósito, mi propia intención de hacer en ese ayuno congregacional, y es donde fui a la presencia de Dios con el corazón como el salmista. Y no fue hasta que entendí y llegué a la misma conclusión del salmista. No hay manera de cómo entender. Es trabajoso, es dificultuoso, es agotador. No quiero sentir el endurecimiento de un corazón. No quiero seguir teniendo una vida miserable y sentirme derrotada, sentirme defraudada. No quiero dar un mal ejemplo de quién tú eres. Tú eres un Dios que cuida de los suyos, tú eres un Dios justo, obra a su tiempo, pero ayúdame, dame la paciencia en el proceso, mientras tú obras, mientras llega la justicia, seguir esperando y haciendo lo mejor de mi habilidad y dando testimonio de lo grande que tú eres, Dios. Porque con mi conducta, con nuestra conducta, nosotros testificamos al Dios que nosotros servimos. Así es que gracias a esos 2 encuentros, en esos últimos 2 ayunos congregacionales que tuvimos, donde estuve en la presencia de Dios, donde derramé mi corazón, mi perspectiva cambió totalmente. Totalmente. Mi sentir ha cambiado totalmente, y por eso es que yo te digo, no caigas en el error de compararte con el malvado, que parece que prospera, que parece que el otro lado de la grama es más verde, que parece que es mejor hacerlo de esta manera y no pasar tanto trabajo. Mantengámonos enfocados en la presencia de Dios, veamos nuestras circunstancias, nuestra vida a través de los ojos de la fe. A nosotros entrar en el santuario, la actitud nuestra y nuestro pensamiento son transformados, transicionamos. Y de esta misma manera el salmista lo experimentó. Entró en la presencia de Dios, entró en el santuario. Su actitud, sus pensamientos fueron transformados y cambiaron. Rápidamente fueron corregidos. Tenemos que también darle el espacio para que el Espíritu de Dios corrija nuestras actitudes, que corrija nuestro sentir. Nosotros reconozcamos en qué hemos fallado, en qué estamos careciendo. Esto no es una cuestión de varita mágica. Hay cosas que nosotros tenemos que reconocer en qué estamos cortos, en qué estamos fallados, en qué nosotros tenemos que ser activos en tomar una decisión. Y aprendamos a transicionar, a ser corregidos. Él pasó de cuestionar el valor de la pureza a humillarse ante Dios. Él se había considerado
¿Cómo es posible? Yo tan buena y tan obediente que soy y estoy todos los días, no se leía el versículo, cada mañana era un dolor, día tras día, problemas y problemas y más dolor, hasta que entró a la presencia de Dios y entendió, a reconocer, se humilló ante Dios, y este drástico cambio fue alineado entonces al pensamiento y su perspectiva fue corregida. Y reflexionó en lo que yo quiero que tú recuerdes. Si no recuerdas más nada de esta clase de hoy, recuerda que las promesas de Dios no cambian. Tú y yo cambiamos, tú y yo fallamos. Dios no cambia y Dios no falla. Omnipresente, omnisciente, omnipotente. Dios les bendiga a todos. Gracias por conectarse en esta hora. Pues ya que tuve que hacerlo tarde, pero lo hicimos, lo cumplimos. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te doy por esta palabra alentadora. Padre, te presento a cada corazón en esta hora. Cada uno de nosotros, Señor, hemos llegado a la misma conclusión, Señor, del salmista. Padre, que cuando sentamos la tentación de caer en esa trampa, de ser comparados y ser celosos con la prosperidad del malvado, Señor, que nosotros aprendamos a reconocer nuestra falla, reconocer, Señor Jesús, que tú eres fiel y eres verdadero, y que entremos a tu presencia, disfrutemos de tu presencia y recordemos cada día, Señor, de las bendiciones que tú nos das, que aprendamos a vivir agradecidos con lo que tenemos, Padre Celestial, y que aprendamos, Señor Jesús, siempre exaltar tu nombre, tu gloria y esperar en tu tiempo, en tu voluntad. Porque tú sabes todo lo que hace y nada pasa desapercibido. Tú lo conoces todo. Presento al pueblo en este momento, Señor, que hay alguien que esté atravesando por momentos dificultuosos, que está angustiado, que necesita consuelo, que necesita claridad, que necesita una salida, que necesita una dirección, Señor Jesús, o que quizás tiene sus ojos, Señor, vistos en otras cosas que no eres tú, Señor, que sean dirigidos a ti. Espíritu Santo, trae la fortaleza, la dirección en esta hora. Esto lo declaramos en el santo y dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estén. Y nos vemos, Iglesia del Calvario, el domingo con el favor de Dios. Dios te bendiga.